La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Muy bien, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy quiero comenzar la lectura para darle una continuidad al tema que comenzamos la semana anterior. Quiero pedirles que abran su Biblia en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Vamos a hablar en segundo lugar sobre las características del Mesías prometido por Dios en las Escrituras. Ese tema que comenzamos el domingo pasado acá en la iglesia. Y recuerdan que hablábamos acerca de las características que el pueblo judío espera, hermanos, ver en el Mesías, porque claro, ellos, como rechazaron a Cristo como el Mesías, ellos todavía están esperando su Mesías. Gracias a Dios que el nuestro ya vino, ¿verdad? Y vendrá por segunda vez, hermano. Pero ellos todavía están esperando, hermanos, al Mesías, precisamente porque ellos no vieron a Cristo, hermanos, bajo la óptica, bajo el lente de la palabra de Dios, sino bajo el lente de la interpretación de los rabinos, que realmente es una, ¿qué diría? Una influencia tan poderosa en la mente y en el corazón de los judíos, que prácticamente si ellos creen más en las interpretaciones rabínicas que en la misma Biblia en sí. Y eso es lo que les llevó a errar precisamente cuando Jesús vino, porque no lo vieron bajo la óptica de las Escrituras. Así que hablábamos de eso la semana pasada y comenzamos a ver algunas de las características. Hablamos en primer lugar del renuevo, hablamos también acerca de otra de las características, de acuerdo a las Escrituras, del Mesías como hijo de Dios. Y también hablamos bajo la característica de siervo. Tocamos estas tres señales: el renuevo, el hijo de Dios y el siervo. Ahora vamos a hablar de otras características con las cuales vamos a darle conclusión a este tema que iniciamos la semana anterior, las características del Mesías prometido por Dios en las Escrituras. Dice la palabra en el versículo 9 del libro de Apocalipsis: y el ángel me dijo, escribe, 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Padre, en el nombre de Jesucristo, una vez más, Señor, en esta tarde pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, pueda sellar esta palabra, Señor amado, en el corazón de cada uno de tus hijos. Pedimos, Dios amado, que tu Espíritu Santo pueda obrar de manera poderosa, Señor, que nosotros podamos ver, amar, servir, honrar al Hijo de Dios,
a Jesús en nuestro corazón y que nos convirtamos, Señor, en mensajeros del nombre de Cristo, de la obra de Jesucristo, Señor amado, en esta presente generación. Que cada uno de nosotros, Padre, seamos esas voces de alarma, esas voces, Señor amado, de revelación del Hijo de Dios a través de la predicación del Evangelio, porque el tiempo es breve. Jesucristo regresa por segunda vez. Señor amado, oramos para que tú, mi Dios amado, levantes esta iglesia como testiga, Señor amado, del Mesías verdadero, cuyo nombre es Jesús de Nazaret. Padre amado, gracias en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Una de las señales, como vemos aquí en la palabra de Dios, es que el Mesías sería rey. Hablábamos que, hermanos, una de las características que vemos en las Escrituras, y lo tocamos la semana anterior cuando hablamos del Hijo, que sería un descendiente del rey David. Y obviamente los descendientes de David tienen que ver con el gobierno, tienen que ver con el reino. Y así como David, hermano, fue un rey que tan apreciado, tan admirado por la nación de Israel, por su valentía, por su tipo de gobierno, ¿verdad? Por la fe que él tenía en Dios, por la justicia que David aplicó, hermanos, al gobierno que él presidió durante su vida. También esa señal venía revelada en el Mesías venidero. Es por eso que en el Antiguo Testamento, estamos hablando de las señales del Antiguo Testamento, en el capítulo 9 del profeta Isaías. Vaya conmigo ahí a Isaías capítulo 9 y versículo 6. Vea la señal que Dios había dado acerca del Mesías venidero. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Estas declaraciones, estos títulos o nombres no podrían, hermanos, atribuírsele a ningún hombre en sí. No se le podían atribuir ni aún a David, que fue uno de los reyes quizás el más admirado de la nación de Israel. Pero no son aplicables a ningún hombre, porque son títulos que tienen que ver directamente, hermanos, con Dios. Solo Dios es admirable. Solo Dios es el consejero fiel. Solo Dios es el fuerte. Solo Dios es el Padre eterno. Solo Dios es el príncipe, hermanos, que traerá la paz a las naciones de la tierra. De tal manera que estas palabras del profeta Isaías, hermanos, estaban directamente relacionadas con el Mesías divino que vendría a este mundo, hermanos, para redimir a la humanidad. Y ese Mesías es el Señor Jesucristo. Vea lo que dice el siguiente versículo. Lo dilatado de su imperio, está hablando que él sería un rey. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Ningún rey, humanamente hablando, hermanos, tendrá un imperio que sea eterno, un imperio de paz, ¿verdad? Un imperio, hermanos, de justicia. Ningún rey sobre la faz de la tierra puede traer paz a las naciones. Ningún rey terrenal puede traer justicia a las naciones. Pero este rey del cual hablaba el profeta Isaías, hermanos, estaba hablando de lo dilatado de su reino y de la paz que no tendría ningún tipo de limitación. Y ahí lo conecta con el David, el rey, porque dice sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Así que se estaba refiriendo, hermanos, a Jesucristo. Por eso es, hermanos, cuando Pilato, interrogando a Jesús, le dice: ¿eres tú rey?
Y a algunas otras preguntas que le hizo Pilato, Jesús no las contestó. Se quedó completamente callado. Pero cuando Pilato le dice, ¿eres tu rey?, ahí sí contestó Jesús. Y él dijo, para esto he venido a este mundo, para ser rey. Y definitivamente Jesucristo, hermanos, es el Rey de los reyes y el Señor de los señores. De tal manera que cuando Él, hermanos, habló acerca, y otros también hablaron acerca de Jesucristo, Él no estaba diciendo nada que fuera contrario a la palabra. Porque veíamos también, hermanos, que el Mesías esperado por Israel, este Mesías sería, según ellos, obediente, predicador, maestro de la ley, maestro del Torá, le llaman ellos. Y definitivamente Cristo, hermanos, vino a este mundo no para abrogar la ley, sino para que la ley tuviera un fiel cumplimiento, un perfecto cumplimiento. Y cuando Él dijo, hermanos, que era rey, es porque Jesucristo es el rey. Claro que bajo la óptica de los judíos, ellos no lo recibieron. Es por eso que en el Nuevo Testamento, otra de las señales que vemos, hermanos, acerca del cumplimiento de esta señal de Jesucristo como rey, lo vemos en Mateo capítulo 21. Una de las cosas que debemos de tomar en cuenta, hermanos, en la correcta interpretación de las Escrituras es saber a quiénes fueron dirigidos los libros de la ley en primera instancia. Y el Evangelio de Mateo, hermano, fue escrito o dirigido principalmente o prioritariamente para el pueblo judío. Por eso es que vemos que en el Evangelio de Mateo, hermanos, hay muchas citas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Mateo sabía que para testificarle a los judíos o convencerlos de que Jesucristo era el Mesías verdadero, tenían que citar las Escrituras del Antiguo Testamento. Es el evangelio que tiene más citas del Antiguo Testamento, hermano, que los demás evangelios que fueron escritos, precisamente porque Mateo tenía por el Espíritu Santo, hermanos, el propósito de poder convencer a los judíos de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso en el capítulo 21 de Mateo, vea lo que dice en el versículo 1: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está en Asna, que está frente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese. Ya está hablando de una profecía del Antiguo Testamento cumplida. Dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa. Estamos hablando de una multitud muy grande. No dice el número la palabra, pero cuando habla de numerosa es porque era una gran multitud. Tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba atrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Gloria a Dios. Esta declaración, bendito el que viene en el nombre del Señor, era una declaración, hermanos, que identificaría definitivamente al Mesías venidero. Entonces estamos viendo aquí, hermanos, que lo que el profeta Isaías habló acerca de Jesús, del Mesías como rey, lo estamos viendo aquí en el Nuevo Testamento cumplido. Las profecías
hermanos, fueron cumplidas. Hubieron personas, de las personas que oyeron el Evangelio, que creyeron en Jesucristo como el Rey venidero, y por eso proclamaron, no solamente ellos, sino también algunos hermanos de los que estaban en autoridad. Por ejemplo, hubieron algunos maestros de la ley, algunos rabinos, hermanos, que aceptaron, que fueron sensibles a la obra del Espíritu Santo y sobre todo a las señales de las Escrituras, y no se dejaron dominar por el celo religioso, hermanos, que abrazaba la mayoría de judíos en aquel tiempo, sino que ellos hicieron la diferencia. Estamos hablando ahí de uno de ellos, hermanos, en el Evangelio de Juan que mencionamos también, Nicodemo. Nicodemo no era una persona común. Nicodemo era un maestro de la ley. Nicodemo era un rabino. Nicodemo era un fariseo, hermanos, un líder dentro del judaísmo. Sin embargo, él, hermanos, abrió su corazón a la palabra y al Espíritu Santo para poder ver en el manso Cristo, hermanos, que él era el Rey venidero, el prometido por Dios en el Antiguo Testamento. Así que no solamente las personas que oyeron, lo que diríamos el pueblo, hermanos, creyeron en Jesucristo como el Rey, sino también algunas personas importantes. Es más, fíjense lo que dice la Escritura, que la esposa de Pilato, hermano, que era Pilato, y obviamente y los que con él gobernaban, hermanos, eran personas impías. Pero esta mujer, definitivamente algo, hermanos, Dios estaba haciendo en el corazón de ella, porque ella definitivamente advirtió a su esposo que no tuviera nada que ver con Jesús. ¿Por qué? Porque de alguna manera el Espíritu Santo estaba testificando, hermanos, acerca de la veracidad del Hijo de Dios. Y en este caso de la veracidad de Cristo, hermanos, como el Rey venidero, el Rey prometido en el Antiguo Testamento. Dice la Escritura en el capítulo 9 de Zacarías. Vayamos a ese pasaje, hermanos. Zacarías es el penúltimo de los profetas del Antiguo Testamento, el penúltimo libro del Antiguo Testamento. En el capítulo 9, versículo 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. O sea, este es el mismo respaldo, hermano, de la profecía que había dado Isaías un tiempo antes de Zacarías. Estamos hablando que hay una conexión, hermanos, entre el profeta Isaías y el profeta Zacarías. Y esta conexión, hermanos, no fue porque se pusieron de acuerdo, porque creo que no vivieron en la misma época, pero el Espíritu Santo que lo estaba inspirando, sí, hermanos, pudo conectar el corazón del profeta Isaías con el profeta Zacarías para hablar precisamente acerca de la señal de que Jesucristo sería declarado y aclamado como Rey y Señor, hermanos, en Israel. Y esta es una profecía cumplida. Pero claro, la dureza del corazón, hermano. Mire, cuando una persona tiene dureza en el corazón, cuando una persona está esclavizada con los principios religiosos y que así fue enseñado, y que así, por ejemplo, en nuestro ambiente aquí, hermanos, de país, hemos escuchado muchas veces las personas que aun cuando Jesús está tocando a la puerta de su corazón, la persona sigue diciendo dentro de sí: yo no voy a renunciar a la religión en la cual me dejaron mis padres, porque sienten que van a traicionar a los padres renunciando a aquella fe, hermanos, que modelaron sus padres. Pero quiero decirle, amado hermano, que cuando nosotros estamos obedeciendo a Dios, cuando decidimos obedecer a Dios,
antes que los hombres, no importa que hayan sido nuestros padres, nuestros parientes o personas que admiramos, pero si estaban equivocados, no tenemos nosotros por qué, hermanos, seguir las equivocaciones de aquellos que nos presidieron. Amén. Porque más importante es la revelación de la Biblia que las tradiciones de nuestros padres. Amén. Es más importante la verdad de la palabra de Dios, amados hermanos, que aquellos caminos religiosos en los cuales fuimos enseñados. El problema de Israel, hermanos, es que ellos valoraron más la tradición, hermanos, que la palabra, que la verdad, que la revelación de las Escrituras. Y ese fue el problema, hermanos. ¿Por qué Israel? ¿Por qué este pueblo, hermanos, no recibió al Mesías? Porque Jesús le dijo: invalidáis la palabra o invalidáis las Escrituras siguiendo las tradiciones de vuestros padres. O sea, cuando nosotros seguimos la mentira, hermano, el error, aun cuando hayamos tenido personas en el pasado que nosotros los respetamos y los valoramos como autoridad, hermanos, por la palabra o dejando la palabra de Dios, eso tendrá un costo elevadísimo eternamente. Por eso es que Jesús le dijo a los fariseos que ellos estaban guiando como ciegos, estaban guiando a otros que estaban ciegos. Y dijo Jesús: ambos caerán en el hoyo. Cuando un ciego guía a otro ciego, dice: ambos caerán en el hoyo. Hermanos, pero Jesucristo a través de su palabra nos ha abierto los ojos, gloria al Señor, para que ya no seamos ciegos espiritualmente hablando, sino que tengamos la luz del Evangelio de Jesucristo para salvación de nuestra propia vida. La otra señal, hermanos, del Mesías es el Cordero. Dice que la declaración del Cordero en el Nuevo Testamento, hermanos, para nosotros pues no tiene el mismo, diríamos, el mismo peso de interpretación o de importancia, hermanos, que tenía para el pueblo judío. ¿Por qué razón? Hermanos, porque ustedes saben que el pueblo de Israel, desde la salida de Egipto, esa misma noche, estamos hablando creo que el respaldo bíblico está ya en el capítulo 12 de Éxodo. Ese mismo día, hermanos, cuando Israel salía de la esclavitud de Egipto por mano poderosa de Dios, porque solamente la mano poderosa de Dios nos puede sacar de Egipto, hermano. No hay otra forma de salir de Egipto, es decir, de salir de la esclavitud, del error, del pecado. Hermano, la esclavitud de la muerte, solamente la mano poderosa de Dios nos puede sacar de ahí. Pues Dios sacó a este pueblo con mano poderosa. Y hermanos, ese día el Señor ordenó a Moisés para que él dirigiera a todas las familias de Israel que saldrían esa noche, y los guió para que ellos sacrificaran un cordero. Y como no vamos a tomar tiempo, hermanos, para hablar de los detalles, pero ahí está capítulo 12, creo, 12 y 13 del libro de Éxodo. Usted puede buscar ahí y ver, hermanos amados, que ese día ese pueblo fue liberado a través de la sangre, a través del sacrificio de un cordero. Es más, para que la muerte, o sea, el juicio de Dios, no les visitara a ellos, ellos debían tomar en un lebrillo la sangre del sacrificio de ese cordero y aplicarla, hermanos, en los dinteles de la puerta. ¿Y qué pasó esa noche cuando el juicio de Dios a través del ángel de la muerte, hermanos, entró a Egipto? Dice la palabra que la muerte respetó la sangre que había en el dintel. Quiero decirles, amados hermanos, que la muerte respeta al Hijo de Dios y respeta la obra de salvación que Jesucristo ha hecho por usted y por mí. Así que cuando la muerte vio, el ángel de la muerte vio la sangre en los dinteles, pasó de largo. Pero ahí donde no había la señal de la sangre, vea qué poderosa es la sangre de Cristo. Hermanos, ahí donde no estaba la señal de la sangre, hubo muerte.
Pero donde había sangre, hermanos, se preservó la vida. Y ese es un tremendo mensaje para nosotros hoy en día. Ahí donde la sangre de Cristo es aplicada, hay vida eterna. Ahí donde la sangre de Cristo no es aplicada, hay muerte eterna. Así de sencillo. Hermanos, es lo que nos revela la palabra de Dios. Entonces, desde aquel tiempo, hermanos, ya el Cordero era un tipo del Mesías venidero. De tal manera que más adelante, y este pasaje de la Escritura sí quiero, hermanos, que lo veamos en el capítulo 53 del libro del profeta Isaías, en el versículo 2, dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo, para que le deseemos. Aquí está hablando precisamente Isaías acerca del Mesías sacrificado. Y obviamente el sacrificio de Jesucristo, hermanos, comenzó por todo el sufrimiento que finalmente lo llevó al Calvario. Entonces, claro, en esta escena profética, Isaías está viendo al Mesías no como aquel rey con espada y en caballo blanco, hermanos, como lo vemos en la lectura que hicimos de Apocalipsis, porque eso será en la segunda venida de Cristo, que ya no vendrá, hermanos, como un cordero manso y humilde, sino que vendrá como Rey de reyes y Señor de señores. Pero en esta primera venida de Cristo, hermanos, que estaba hablando de la redención de la humanidad a través del sacrificio del Mesías, el profeta lo ve desfigurado. Dice que subirá como un renuevo de tierra seca, que no hay parecer en él. Dice que además de que no hay parecer en él, no hay hermosura. Le veremos más inatractivo. Ahora, si usted es estudioso del Evangelio, hermanos, se va a dar cuenta que la vida de Cristo, hermano, era tan atractiva. O sea, el atractivo de Cristo no era tanto físico, aunque me imagino que era un hombre joven de 30 años cuando comenzó su ministerio. A lo mejor era un hombre guapo, hermanos. Pero el atractivo de Cristo, lo que está diciendo aquí el profeta, no es un atractivo físico. Más que físico, era un atractivo espiritual. No había, hermanos, hermosura en él. A lo mejor se está refiriendo, hermanos, a la parte física, pero cuando usted y yo leemos el Evangelio, nos damos cuenta que aún los niños seguían a Cristo, fíjese. Mire, cuando los niños siguen a un adulto es porque ese adulto tiene algo especial, hermano. Porque generalmente los niños le tienen miedo a los adultos, ¿ve? Cuando ven a un adulto más que así tiene bigote y barba, salen corriendo, hermano. Le tienen miedo, pero definitivamente, hermanos, si Cristo tenía la capacidad de atraer a los niños y los niños le seguían, hermanos, es porque había un atractivo en él. Pero es un atractivo espiritual. Además de eso, Isaías aquí a lo mejor hace también alusión, hermanos, al momento cuando el Mesías, Jesucristo, el Cordero de Dios, hermanos, fue golpeado, fue rechazado, porque antes de ir al Calvario, el Señor pasó por varios maltratos. Dice que le mesaron la barba. Y mesar la barba significa arrancarlo así así a la fuerza el cabello. Y eso, además de que es doloroso, también tiene el peligro de arrancar parte de la piel. Si alguien, hermanos, se desgarra, ¿verdad?, la barba así, hermanos, a la fuerza, definitivamente, además de ser doloroso, también produce hemorragia. Recuerdan que la palabra de Dios dice que le pusieron un manto, hermanos, para burlarse de él, un manto de rey,
o que pareciera un rey, porque él declaraba que era el rey, y lo golpearon, lo escupieron, le pusieron corona de espinas, y los espinos atravesaron definitivamente, hermanos, el cuero cabelludo, brotó sangre. También dice la palabra de Dios que lo azotaron, y el azote romano, lo que usaban los romanos para castigar a los delincuentes. Claro, Jesús no era un delincuente, pero lo tomaron ellos como un rebelde en la ciudad. Hermanos, los azotes que utilizaban los romanos tenían pedazos de hueso y de metal en los extremos. O sea que estamos hablando, hermanos, que cada vez que un soldado romano asestaba un golpe a la persona que estaba sufriendo ese tipo de latigazos, hermanos, cada vez que el soldado romano golpeaba, definitivamente se llevaba con él parte de la piel. Definitivamente, por eso es que la Biblia dice, hermanos, aquí no vemos atractivo en él, no vemos hermosura en él. Dice, no, hermanos, no hay ningún atractivo para que le deseemos, porque el atractivo de Cristo, hermanos, no era tanto físico, sino era espiritual. Dice el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y está hablando, hermanos, del sufrimiento de Cristo, que prácticamente desfiguró todo su cuerpo a través del sufrimiento que él llevó. Por eso, hermanos, está hablando el Cordero de la Pascua. El Cordero de la Pascua nos habla precisamente del sacrificio de Cristo, porque aquel Cordero primero fue degollado, la sangre fue tomada en ese lebrillo que vino a ser la sangre de la libertad, la sangre de la protección contra la muerte, pero al mismo tiempo ese Cordero, hermanos, era partido en pedazos, cocido en el fuego y luego comido por el pueblo. Estamos hablando de una vida, hermanos, que de un sacrificio, no solamente el derramamiento de la sangre, sino la misma vida entera entregada, hermanos, a favor de la salvación de la humanidad. Y eso fue lo que pasó también con el Señor Jesucristo. En esta parte donde dice experimentado en quebranto, quiere decir, amados hermanos, que Jesucristo tiene experiencia en el dolor. No sé, algunos de los que estamos aquí o de las personas que nos van a escuchar o nos escuchan a través de la televisión, hermanos, ¿habrá algún dolor en su corazón? ¿Habrá un quebranto en su corazón? ¿Habrá luto en su corazón? ¿Habrán heridas en su alma o en su cuerpo? ¿Habrán enfermedades, situaciones, temores, angustias, hermanos, que lo sorprenden? Angustias que no lo dejan dormir, hermanos, situaciones que lo han llevado al borde de la desesperación, hermanos, o lo han llevado al borde de una tremenda crisis emocional o física o financiera. Dios te dice, no sé qué hacer. A lo mejor quitarme la vida podría ser una respuesta, una solución para terminar definitivamente esta carga, esta situación que alberga mi corazón. Quiero decirle que el Hijo de Dios puede darle victoria en su necesidad, porque Él tiene amplia experiencia en el quebranto y en el dolor. Él mismo, hermanos, cargó los dolores de toda la humanidad. Por eso es que Cristo se convierte, hermanos, en el descanso para nuestras almas. ¿Por qué? Porque Él fue y es experimentado en quebranto. En otras palabras, Él lo puede entender a usted y a mí. Hay cosas que su esposa no la va a entender, el esposo no la va a entender, el pastor no la va a entender, el vecino, el papá, la mamá o el hijo no lo va a entender, pero Cristo sí entiende todas nuestras penas.
Cristo sí entiende todos nuestros dolores y nuestras angustias, porque dice la palabra, he experimentado en quebranto, en dolor. Cristo sabe cómo manejar el dolor, hermano. Cristo sabe cómo usted y yo en medio del dolor podemos tener una tremenda victoria, una tremenda bendición, hermanos, bajo la guianza, la sabiduría del Espíritu Santo. La otra cosa en este versículo, hermanos, acerca del Mesías Redentor, dice, escondimos de él el rostro. Porque los discípulos, hermanos, todos se escondieron del dolor de Cristo. Aún aquel que le dijo, Señor, hasta la muerte iré contigo. ¿Se acuerdan quién es? Le prometió al Señor nunca abandonarlo. Le dijo, todos te van a abandonar, pero yo no. Yo me voy a quedar contigo. Y yo voy a ir hasta el fondo, hasta el tope contigo. Hermanos, pero en el primer momento de amenaza contra su propia vida, comenzó a negar a Jesús. Y dijo, no lo conozco. Después una muchacha por ahí lo encuentra y le dice, yo te vi con el maestro. Y él le dice, no, yo no conozco a ese señor. Y luego una tercera vez que Pedro negó al Señor, pero no solamente fue Pedro el que negó al Señor, sino que fueron todos, hermano. Los que corrieron, los que se escondieron. Por eso dice la palabra, como escondimos de él el rostro. Amados hermanos, vea qué es lo que pudo haber en el corazón de Cristo, hermano. ¿Qué hubiera pasado si Cristo hubiera sido un hombre común? Se hubiera resentido, se hubiera amargado el corazón al decir, mis amigos en el momento más crítico, en el momento de mayor necesidad, me abandonaron. Y eso sucede, ¿verdad que sí, hermano? En el ámbito natural, en la persona que usted más confía, en la persona que espera que esté con usted en todo tiempo, en toda circunstancia, la persona que le ha dicho que estará con usted, hermanos, en el último del cambio, le abandona. Y así le sucedió a Cristo. Pero como él no era un hombre común, sino que él es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Cordero de Dios, amados hermanos, perdonó a aquellos que escondieron el rostro de él en el momento de mayor necesidad y los bendijo. Y le dijo al Padre en la cruz, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Y ahí estaban incluidos también, hermanos amados, la cobardía de sus discípulos. El Señor los perdonó a todos. Escondimos de él el rostro. Dice, ciertamente, versículo 4, llevó él nuestras enfermedades. Por eso es que los cristianos oramos pidiendo sanidad divina. Amén. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Jesús llevó en la cruz nuestras enfermedades. Sufrió, en segundo lugar, dice, sufrió nuestros pecados. Sufrió nuestros dolores, también nuestras enfermedades. Versículo 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea que este Cordero Mesías, hermanos, llevó 4 cosas en la cruz del Calvario por usted y por mí. Dice en primer lugar que él llevó, dice, nuestras enfermedades. Hermanos, y no solamente las enfermedades físicas, sino las enfermedades del alma, que son las peores de todas, hermano. La amargura, el resentimiento, la ira, el odio, hermano. El dolor, la angustia que produce, hermanos, el pecado en el corazón del hombre. Todas aquellas cosas que usted ha sufrido con las personas que le rodean, probablemente con su familia, hermanos, amenaza de la familia,
situaciones de la familia que todavía le duelen, todavía le afectan en su caminar, burlas, amenazas, hermanos, que vemos en este mundo. Sin embargo, la palabra de Dios dice que el Señor llevó nuestras enfermedades físicas y nuestras enfermedades, las peores, las espirituales o las del alma. Pero todas ellas el Señor Jesucristo, hermano, las llevó en la cruz del Calvario. Por otro lado dice, sufrió nuestros dolores. Todo lo que a usted le duele, todo lo que le puede causar dolor, todo lo que le puede causar ansiedad y tristeza, ya Cristo lo llevó por usted. También dice que Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. O sea que Jesucristo, hermanos, tomó el lugar suyo y el mío. Fue a través de la persona de Cristo, hermanos amados, el juicio de Dios, el castigo que el pecado merece y el pecador merece, Dios lo cargó en la persona de su Hijo. Usted y yo éramos los que debíamos haber sido crucificados, hermano. Usted y yo somos los que debimos de estar en ese Calvario y no Cristo. Porque Cristo es Dios, santo, puro, sin pecado, sin mancha. Pero Cristo, hermanos, voluntariamente, dice la palabra, Él puso su cuerpo, Él puso su vida, para que a través de su muerte, hermanos, en la cruz del Calvario, usted y yo tengamos el perdón del pecado y la vida eterna. Pero fue el Cordero sustituto, es decir, el que tomó el lugar que a usted y a mí nos correspondía tomar. Cristo lo tomó con el propósito, dice aquí la palabra, hermanos, de llevar nuestras rebeliones y llevar, hermanos, la carga del pecado sobre su propia vida. Y la otra cosa que dice la Escritura que Jesús llevó sobre Él, dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, para que usted y yo ahora tengamos paz para con Dios, Jesucristo, el Mesías Redentor, hermanos, tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Es por eso que ahora, hermanos, tenemos paz, la paz de Dios. Ahora usted puede estar pasando el momento más difícil, más crítico en su vida, algún problema de familia, un problema financiero, un problema que lo amenaza ahí en su colonia, un problema de salud, un diagnóstico reservado, todas estas cosas, hermanos, que traen aflicción a nuestro corazón. Pero usted y yo, al igual que Jesús, podemos dormir en medio de la tormenta. Amén. Cuando Cristo estaba ahí en el mar de Galilea, los discípulos estaban preocupados, afligidos, que qué iba a pasar con ellos, que todos se iban a morir, mientras que Jesús, dice la palabra, estaba dormido en la popa del barco. Pero ¿por qué Jesús estaba dormido en medio de una tormenta, hermanos? Porque la paz de Dios estaba en su corazón. Y de la misma manera, hermanos, Cristo llevó todo lo que le preocupa, le aflige, todo aquello, hermanos, que lo lleva a la tristeza, al dolor, a la angustia. Cristo ya lo llevó en la cruz del Calvario y Él quiere que usted y yo descansemos en Él. Usted y yo tenemos que aprender a descansar en Dios, hermano, porque usted no puede sobrellevar cargas más allá de la capacidad de poder soportar. Pero cuando usted y yo confiamos en la gracia de Cristo, hermanos, esa paz que sobrepasa todo entendimiento va a invadir nuestro corazón. Por eso la Biblia dice que Jesús llevó el castigo de nuestros pecados y como consecuencia de ello vino la paz de Dios en nuestro corazón. Por eso es que Juan el apóstol, hermanos, en el capítulo 1 de su libro del Evangelio de Juan y el versículo 29, cuando Juan ve de lejos que viene Jesús hacia él, que estaba bautizando en el río Jordán, se levanta y señala a aquel que viene hacia él
Y él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se estaba refiriendo a Jesucristo. Y hermanos, los mismos judíos aceptaron el testimonio de Juan el Bautista como un profeta de Dios. Así que aquí hay una evidencia, hermanos, para el pueblo judío, de que Jesucristo era el Mesías verdadero. ¿Por qué? Porque ellos aceptaban la autoridad, hermanos, y lo genuino, la fidelidad del profeta. Para ellos un profeta, Juan el Bautista, que Jesús dijo que de los profetas que han existido, Juan es el más grande de todos. Él fue el que dijo: he aquí el Cordero de Dios que limpia o que quita el pecado del mundo. Y eso era, hermanos, definitivamente una evidencia de que Jesucristo es el Mesías verdadero. Por supuesto que Israel ha rechazado a Cristo. Y si usted ve lo que yo le prediqué la semana anterior acerca de las señales para ellos del Mesías y las señales que vemos en las Escrituras, usted se preguntará: ¿y entonces por qué Israel rechazó a Cristo? Si están tan claras las señales en las Escrituras del Antiguo Testamento que ellos tanto veneran, admiran, enseñan, proclaman y protegen, diríamos: ¿por qué? ¿Por qué rechazaron a Cristo? Hermanos, porque ellos vieron a Cristo a través del lente de la religiosidad o de las costumbres, hermanos, de los rabinos, y no por las Escrituras. Lo mismo puede suceder hoy en día. Hermanos, hay personas que no se dirigen por la Biblia, por la palabra de Dios. La palabra de Dios está abierta para todos, hermano. La palabra de Dios no es una interpretación privada del consejo de Dios para nosotros. No, la palabra de Dios, hermanos, está abierta para que el Espíritu Santo pueda revelarnos a Cristo a través de ella. Pero claro, cuando usted dice: no, yo necesito no puedo entender la Biblia, necesito que alguien me la explique, y usted comienza a confiar en las explicaciones, hermanos, acerca de la palabra de Dios y no en la palabra misma en sí, es ahí donde se pueden cometer tremendos errores. ¿Por qué? Porque las interpretaciones humanas, hermanos amados, llevan a ciertas ideas humanas. Y es lo que Jesús le dijo a los fariseos: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque cuando no ponemos nuestra mirada, hermanos, en el Espíritu Santo, que es el autor de la palabra y el conductor de ella, y ponemos nuestra mirada, nuestra seguridad en doctrinas de hombres, interpretaciones humanas, hermanos, de la palabra, entonces nos puede suceder lo mismo que sucedió con Israel. No conocieron el tiempo de la visitación de Dios para sus vidas. Amemos a Cristo, hermano. Él es el Hijo de Dios. Él es el Mesías venidero, que ya vino la primera vez y volverá la segunda vez. Él es, hermanos, el Redentor de nuestras almas. Él es el camino, la verdad y la vida. Juan dijo: he escrito este libro para que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyendo en Él tengan vida eterna en su nombre. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, cuando usted y yo amamos a Cristo y servimos a Cristo, nos estamos protegiendo eternamente, hermanos, de lo que pronto el mundo va a ver, el juicio de Dios. Pero los que estamos escondidos en Cristo, hermanos, tenemos la certeza de la vida eterna y de la gloria que nos espera más allá. Oremos, Padre, en el nombre de Jesucristo. En este día, Señor amado, te damos gracias, bendito Señor, porque una vez más nos has permitido, Señor, el poder leer tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Ese Rey que fue anunciado por los profetas.
ese rey que fue aclamado en Jerusalén aquel día de la entrada triunfal, ese rey profetizado por Juan el apóstol, que vendrá por segunda vez y traerá el reino de Dios a este mundo. Señor amado, que nunca nuestro corazón sea desviado de la sincera verdad, humildad del Hijo de Dios, de la verdad divina de que Jesucristo, que no nos hemos equivocado. Jesús es el Hijo de Dios y solamente en Él tenemos vida, solamente en Él tenemos esperanza de salvación, el perdón de nuestros pecados. Mientras todos oran al Señor este día, quiero hacer un llamado. Si hay aquí en el templo o allá en la distancia, algún amigo, alguna persona que ha estado expuesta a la palabra de Dios, pero que todavía no le ha dicho sí a Cristo en su corazón, todavía no le ha dicho sí al Hijo de Dios, esta es su oportunidad para decirle a Cristo: ven a mi corazón, perdóname, cámbiame, límpiame. Yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, reconozco que tú eres el Rey que ha venido a este mundo para reinar primeramente en mi corazón. Aquí está mi vida, Padre, quiero la salvación de Cristo. Si usted nunca ha tomado esta decisión de recibir a Cristo como su Señor y Salvador, quiero pedirle que ahí donde usted se encuentra, haga esta oración de fe, una oración que puede cambiar el destino eterno de su vida, si es que usted lo hace de corazón. En el nombre de Jesús, ore conmigo y dígale: Padre, en el nombre de Jesucristo, vengo delante de ti para pedirte perdón por todos mis pecados. Reconozco, Señor, que he vivido lejos de ti, pero este día me vuelvo a ti, Padre, en el nombre de tu Hijo. Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador de mi alma. Señor Jesús, perdóname, límpiame, cámbiame, Señor. Dame la vida eterna que tú me prometiste en tu palabra. Señor, gracias por amarme, gracias por perdonarme, gracias por darme la vida eterna. En el nombre de Jesús te lo pido este día, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad, Señor Jesús. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.